Bueno, el tema de hoy día es viuda, leproso y el profeta. Viuda, leproso y el profeta. Alguien que me diga qué quiere decir leproso. A ver, alguien enfermo, algo otro. Alguien que contamina, es una enfermedad que se pasa. Y viuda, ha perdido algo, perdió lo más hermoso, ¿no es cierto, Brando? Sí, entonces está perjudicada. Una viuda ya no tiene quien la sostenga, quien trabaje, si es que el marido trabajaba, y si no trabajaba, mejor que se haya muerto, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos casos de viuda y de leproso, pero ahí está un profeta. Y hoy día les voy a mostrar por qué a nosotros, en gran mayoría, en la vida no nos funciona. Porque llegamos a la iglesia buscando a Dios, pero Dios ha dejado cómo es que lo va a bendecir a usted, y usted no acepta. Y usted llega aquí a la iglesia y se encuentra que la pastora Mariel es la que predica, y usted dice: no, me voy de la iglesia porque a mí me dijeron que los pastores son hombres y no mujeres. ¿Y quién quita que Dios tenía la salvación y la bendición a través de esa mujer? Pero usted se pone a decir: este sí, este no. Ese es el primer problema que tenemos los seres humanos. Yo he aprendido esto: no importa quién esté dando la palabra, yo quiero que esa persona que Dios ha escogido me hable. Desde ahí nosotros comenzamos con dificultades. Entonces nos quedamos leprosos porque no escuchamos la voz del profeta. Y quiero en este día enseñarte: Dios no va a venir a hablarte a ti cara a cara, solo con Moisés habló, ni conmigo va a venir a hablar. A veces algunos hemos visto la espalda de Dios, otros miraron los pies, pero a veces por lo regular Dios tiene a través de quién hablarnos. Y ese es el problema de la iglesia. Y vamos a ver hoy día en el libro de Amós 3:7. Amós 3:7. Dice así: porque no habrá nada. ¿Qué es nada? Nada. No habrá nada, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Entendimos ese versículo? A ver, despiértese en cristianos. Dios no, en otra palabra, hagámoslo. Dios no me dará nada, diga, Dios no me dará nada si no me lo habla a través de un profeta. ¿Se da cuenta? O nosotros podemos invalidar la palabra de Dios y decir: no, pues Señor, yo quiero que me hables a través de. ¿Se acuerdan cuando nos fuimos, hermano Víctor, al encuentro? Yo hice un lugar para que Dios nos direccione, y yo también necesitaba dirección. Yo hubiera querido humanamente que venga el apóstol So y me diga, y utilizó a Carlitos. ¿Sí se acuerdan? Para usted, para mí y para algunos. Y uno a veces está mirando: no, pero que venga el apóstol So, él es más grande físico y espiritual que todo. ¿O no es así? Y Dios utilizó a Carlos. ¿Qué puede entender? Por eso es: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele. Dios le reveló a Moisés que era profeta, que tenía que sacar a su pueblo esclavo para llevarlo a un lugar donde le vaya bien. Tú vienes a la iglesia y Dios tiene sus profetas para decirte a ti a dónde te va a ir bien. Pero tú vienes a la iglesia y comienzas que no, que yo digo que así no es, y buscas Biblia y comienzas a meter Biblia. Y estaba escuchando al apóstol Sojo, dice: nosotros somos medios locos, tiramos agua, tiramos saliva, y así es, Jesucristo lo hacía. Pero la religiosidad dice: no, es que tiene que ser así, porque es así, porque es así. Por eso no recibimos. Para hablarte de Dios necesita un profeta, y hoy día yo estoy en ese lugar para hablarte a ti de parte de Dios.
Si tú no escuchas, denle el aplauso al Señor. Si tú no escuchas, te pierdes la bendición, porque no es a tu manera. Tal vez has pasado toda la vida dejándote llevar por tus pensamientos, por tus ideales, y no te ha funcionado la vida como tú querías. Porque la Biblia dice, no son tus pensamientos, sino los de Dios los que valen. Y este es el pensamiento de Dios. No hará nada. Cuando Dios te cae el hacha, ya Dios te había advertido. Te aseguro. Y a otros les advierte antes que les caiga, que los que son mansos no les cae. Pues los que tenemos el corazón duro, como decía la profeta Melissa en esta mañana, nos cae la guillotina. Entonces yo quiero librarlos a algunos de los que estamos aquí, porque Dios nos habla. Pero nosotros como que queremos, no, así no lo creo hoy. Yo quiero que sea, es de esta manera. No hará nada Dios sin que revele a sus siervos. Y aquí habemos un montón de profetas, no es uno. Aquí hay un montón. Y vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 25. Pongamos la Reina Valera. Reina Valera. Esa es. Y en verdad os digo que muchas viudas, aquí entramos al tema. ¿Cuántas viudas habían? Muchas. Bueno, aquí hay, pero ya viene la ayuda idónea. Había muchas viudas en Israel en los días de Elías. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Entonces vemos que donde falta algo que Dios manda es un profeta. Había viudas y ahí también estaba Elías, dice. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, imagine usted, piense por un momento, el cielo fue cerrado, la tierra no producía, no había que comer, había enfermedades, había de todo, menos lluvia, el cielo. Y usted ha oído las noticias de hoy día, ¿no? O de todos los días, que el COVID, que la guerra, cambios climáticos y en fin, y nosotros que comenzamos a temblar. Ay, haga lo que el noticiero dice, compre linternas, haga esto y haga el otro, pero ¿a dónde está en la Biblia eso? ¿A dónde está? Y vivimos corriendo. Para el que no tiene a Dios, déjelo tranquilo que la gente haga negocio. Que el que tiene linternas la venda 1 millón de linternas. Pero para nosotros los cristianos no está dicho eso. Dios te manda un profeta para que te advierta. Yo contaba algo por ahí ayer de mañana, que la gente dice cuando anda por ahí haciendo plantones, dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿A dónde está eso en la Biblia? Quiero enseñarte cuál es la voz de Dios, la del profeta. No es la... Mire, ahí van ladrones, criminales, ejecutivos, médicos y todo mundo, pero que no conocen a Dios. Y dicen la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Quién ha dicho? Error. La voz del profeta es la voz de Dios. ¿Estamos claros? ¿O no le dijo Dios a Jeremías, si no te convirtieres, si te convirtieres serás como mí? ¿Qué es un profeta? La boca de Dios. No es como dice la gente, comienza a hacer paro, a tirar piedras, a cerrar carreteros y dice la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces nosotros estamos llenos de costumbres, tradiciones, de ritos y de lo que oímos en la calle, pero no oímos la voz de Dios. Y vea lo que dice aquí. Ahí estaba en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años. Había una circunstancia bien difícil, 3 años y medio. Con el COVID nomás tuvimos como 3 meses encerrados y acuérdese. Acá fueron 3 años y medio. Y dice 3 años, 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Lo mismo se nos anuncia hoy día. La guerra, esto. Pero el asunto es que si vos tienes la voz profética, no tienes para qué estar temblando. Si tú tienes un profeta que está cerca de ti, tú no tienes por qué estar temblando. Pero ¿cuál es el problema? Le creemos al periodismo, le creemos a las noticias, pero no a Dios. La circunstancia era bien difícil. Siga el 26. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías.
Yo doy gloria a Dios, porque la iglesia siempre representa a la viuda. Pero aquí Dios está levantando una camada de profetas que usted no se imagina. Todos esos muchachos que vienen ahí van a ser profetas. Todos esos muchachos vienen para ser profetas. Yo lo siento en mi espíritu, estoy embarazado de lo que Dios va a hacer. Y aquí hay un montón. Y no se pierda el martes, que ahí va a tener usted lo que yo le estoy hablando, los discípulos. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿A quién le dijo a Elías que fuera para allá? ¿Quién le dijo a Elías? Dios. Ahora imagínese por ahí. Dice, hermana María, estoy al lado de un profeta. Estoy al lado de un maestro. Estoy al lado de un pastor. ¿Sí se da cuenta? ¿Para qué Dios pone ministerios en la iglesia? Para equiparnos. Un profeta viene y da la profecía. La pastora Luz María viene y nos predica una palabra. Y viene el maestro y nos da garrote. Sí, porque dice la palabra, dice y ¡pac! Y aquí. Y nos abre los ojos el maestro. Todos somos útiles en el ministerio y en el llamado que Dios nos ha hecho. Pero hay un requisito que usted tiene que aprender a obedecer. Y había esta viuda pobre en Sarepta de Sidón, verso 27. Y muchos leprosos. ¡Wow! Había viudas y había leprosos. Vea, un leproso, ahorita decíamos, es un enfermo de algo, un enfermo que no puede trabajar. La viuda que tiene hijos tiene que cuidar al hijo y tampoco puede trabajar a tiempo completo. El leproso está enfermo, o sea, están en decadencia. Y a veces gran parte de la iglesia está en ese. Ahorita ministraba la profeta Melissa. Corazón duro. Eso es lepra. Por donde usted le mire. Eso es lepra. El Espíritu habla. Entonces, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta. O sea, cuando había viudas, no faltaba el profeta. Y cuando había enfermos leprosos, tampoco faltaba el profeta. Porque el profeta es el médico que Dios manda. Médico para tu alma, para tu espíritu. Lo que vas a cualquier consultorio médico y no te van a curar más que los huesos, la carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Es tu espíritu y tu alma por la que Dios quiere salvar para que no te vayas al infierno. Había viudas y había leprosos. En el un caso estaba Elías y en el otro caso estaba Eliseo, que era profeta. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán. Y si Dios nos ha enviado profetas aquí a esta iglesia, piense usted, hay leprosos, hay viudas, hay de todo. Y cuando Dios te envía el profeta es porque te manda el medio, te manda la solución, porque el profeta te va a decir lo que te hace falta a ti. Pero si tú no le crees al profeta, ¿para dónde vas? Si no, Naamán el sirio era el único. Habían bastantes, pero Dios mandó a uno para que haya evidencia en la Biblia, porque no podía anotar todos los casos. La Biblia nos dice que si anotara todo lo que hizo Jesucristo no caberían los libros. Entonces no se va a anotar todo, porque si hubiera anotado los leprosos que no quisieron, como que no quiso a la primera, cuando le fue el profeta. No hizo caso a la voz del profeta, más hizo caso a la voz de los siervos, de los empleados. Y vamos a ver, enseñanza. Si tú no oyes la voz de un profeta, ¿quién te va a hablar después? Cualquiera. Las piedras, los palos, el que no conoce a Dios. No conocían a Dios los siervos de este ricachón. Dios te va a hablar, pero ya no te habla un profeta, ya no te habla Dios, te habla cualquier piedra, dice la pastora Luz María. Y eso es así. Verso 28. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga, a ver, despiértense. Y al oír estas cosas, todos en la iglesia, todos aquí, todos, sinagoga e iglesia. ¿Qué pasó eso? ¿Qué les pasó? A ver. ¿Se llenaron de qué? ¿Se llenaron de qué? Ponme la otra versión.
Y al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se ira y furiosos. No le da ira por si acaso de repente. Ay, ay, ay. Por eso tenemos una reunión mañana. De eso se trata. Ya le voy adelantando. Hermano, Pastor Leo, ¿le da ira de repente? Claro que sí. A todos nos da. No se me haga usted que no. Pero que hay que saber administrar la ira. Entonces, cuando oyeron la palabra en la sinagoga de que los profetas estaban sanando a los leprosos y estaban dando de comer a las viudas, todos se llenaron de ira. ¿Quiénes eran? Fariseos, religiosos, gente que dice que conocía a Dios. Se llenaron de ira. Y aquí en la iglesia eso está continuando lo que decía la profeta Melissa: corazón duro. Nos llenamos de ira, peleamos con la mujer, con el hijo, con el vecino, y después no puede adorar a Dios porque usted tiene un corazón duro. ¿Se da cuenta? Y usted cree que me la pasé. Es que eso fue él con el de allá. Le robé, lo estafé, no le pagué lo que era lo correcto. ¿Y después qué? Ay, ay, ay. Mariel, qué pena que se va a perder lo mejor usted. Y todos se llenaron. A ver, ¿a dónde la encuentra esta palabra? Alguien que me diga en la Biblia, aparte de aquí, de ira. En Gálatas. Ahí donde está el adulterio, la fornicación, pero ahí está esta palabra chiquita escondida: ira. ¿Y qué dice? Y los que practican la ira, respóndame en todo. ¿Qué pasará con ellos? Ay, 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 los iracundos. No te está diciendo que no eres salvo, que no heredan el reino. Jesucristo vino a establecer el reino. Y si estamos con Cristo, si usted no recibe el reino, es por su culpa. Mire, y los que practican la ira no heredarán el reino. Por eso yo quiero salvarlos, por eso quiero hacerles un discipulado el día miércoles, de casos y casos. El lunes con ellos a las 5:15. Martes en general con los 3 discipulados. Entonces, esta cosa, entienda bien, todos se llenaron de ira. Predicamos nosotros y usted se llena de ira. No estoy de acuerdo, a mí no me gusta. Usted está estorbando la voz del profeta, la voz de Dios a través del profeta. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el tema es viudas, leprosos, pero siempre está ahí lo que necesitan ellos, el profeta. Te voy a hablar de estas cosas y vamos a ver que lo que hemos visto aquí, para los que no conocen, pues aquí la línea de los pastores se saben la palabra, que no la viven a veces también, pero sí se la saben. Bueno, vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8, y vamos a ver la viuda. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién le vino la palabra? Al profeta. Dios no le habla a toditos los que están aquí, Dios le habla al profeta. Vino palabra de Dios. ¿A quién? A Elías. Elías era el profeta, diciendo, veamos en el versículo 9, ¿qué decía esa palabra? Levántate, vete a Sarepta de Sidón. ¿A quién es que le habla a Dios? Al profeta. Dios sabe todo. Dice, y mora allí. O sea, vete a Sarepta de Sidón y quédate ahí en nuestro lenguaje. Quédate ahí. Y aquí yo he dado orden a una viuda impía que no conocía la palabra, pero Dios también le habla. Y a veces eso oyen más que nosotros que sabemos la palabra y la cumplen. Dice, mujer viuda, que te sustente. Imagínese ese profeta por ahí. Más o menos pongámosle que sea Brandon. Iba ese profeta, wow, esta de ser una rica millonaria, tiene un Mercedes-Benz, y se acomodaba Brandon ahí. ¿A dónde voy a andar yo? Es que soy un siervo de Dios, pero Dios me ha bendecido. Pero él en su mente va, y Brandon, ustedes saben que él es modesto, no hace eso. Entonces él se hacía, Elías, ahora sí que voy a salir de este hueco donde los gallinazos me están trayendo la comida, pero mi vida va a cambiar.
Eso es lo que nos imaginamos nosotros. Y dice, ahí he puesto una viuda que te sustente. En el cuadro de la mente del profeta Eliseo decía, esta viuda es rica. Capaz decía, hasta me voy a terminar casando con ella. Pero cuando llega ya la situación es otra. Verso siguiente. Entonces él se levantó, porque los profetas, ahí está Lucy, ahí está. Y él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué tiene que hacer el profeta? Obedecer. El obedecerle a Dios es un mandato para todos, pero para el profeta todavía va en primer lugar. Se levantó y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, se encontró con la viuda que Dios le había dicho, que estaba allí recogiendo leña. No era como usted que tiene una cocina a gas o eléctrica. Entonces, recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Escúcheme bien, el pueblo tiene que aprender a discernir quién te está pidiendo el vaso de agua. A veces es un profeta. Cuando la gente discierne que alguien va predicando por ahí, tocando la puerta, y es un profeta o es alguien que está predicando la palabra de Dios, no debemos ser groseros. Aunque no tenga mis creencias, el agua no se le niega a nadie. Pero Dios quería bendecir a esta mujer. El asunto con el profeta le estaba enseñando para que no se haga las ilusiones de que iban de una rica, porque a veces nosotros también, ay, si me mandan a predicar por allá sí voy, pero por acá no me gusta. Vaya donde Dios lo diga. Y dice, tráeme un vaso de agua para que beba. ¿Qué llega a hacer el profeta? A pedir agua. Y dijo, aquí, wow, esa viuda rica. Pero vamos a ver la contestación de la viuda. Y yendo ella para traerle el agua, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No es que él tenía el cuadro, esta vieja tiene harto que dar. Aquí pues yo estaba en ese hueco allá y no había que comer. Solo tenía agua y unos ciertos gallinazos que me traían de comer. Aquí sí ya voy a estar bien ubicado la mente del profeta. Tráeme, le pide agua y cuando va a traer el agua le dice, ahora tráeme pan también, tráeme comida. Verso 18. Y ella respondió, a la viuda así habla, así tiene lengua, eso sí. Vive Jehová tu Dios, le dice, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál es tu situación? ¿Por qué has venido a la iglesia? A veces estamos en la última queriéndonos tomar una pastilla para morirnos y no dar cuenta. La sequía era de 3 años y medio, no producía la tierra, el último que tenía era harina y aceite. Se hacía la última torta esa mujer y se acababa la historia. Tal vez la historia tuya todavía no está escrita, y si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios te tiene un profeta para decirte lo que tú debes de hacer. Dios envía un profeta. Ya estaba en la última rueda del coche, como decimos nosotros, esta viuda. La última comida que tenía. Lo último que tú tienes, yo no sé cuál será. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, hay un profeta. Hay un profeta. Se iba a dejar a morir. Y el verso siguiente. Y Elías le dijo, dígale al que está a su lado, no tengas temor, dígale. Hay que liberar a la iglesia del temor. No tengas temor. A ver, esta fila de aquí, díganse las unas a las otras, no tengas temor. A ver, no tengas temor, porque ahí hay temor todavía. Los mayorcitos tenemos más temor, se los aseguro. Y de ahí la hermana Lucy. Ahí pasa la corriente. Profeta, no tengas temor. Dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Tú has dicho que tienes harina apenas y aceite, haz. Pero hazme primero. ¿Qué dice usted, la gente? Qué injusticia. Este profeta, en vez de darme, me viene a pedir. ¿Por qué les dije yo en la oración que mejor es dar que recibir? Como usted nunca da nada, Dios no le puede bendecir.
Entonces, Dios la quería bendecir a esta mujer que ya no tenía nada, sino quería morirse. Pero el profeta le dice, tráeme a prima. Humanamente, qué desigualdad de la vida, qué injusticia. Pero Dios te pide porque te quiere bendecir. Entonces dice, tráeme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cuál es el problema? En la casa somos yo, primero para mí, primero para mis hijos, primero para el perro, primero para el gato y para la iglesia si es que me alcanza tiempo, para Dios. ¿Cuándo te va a bendecir Dios? Es la pregunta. Cuando tú pones en primer lugar a Dios. A los ministros saben que la primera clase de discipulado ahora fue el amor. Si tú haces las cosas sin amor, no las haces para Dios, no funciona. Si no tenemos estos ingredientes, no funciona. Trae y después harás para ti. Si tú pones a Dios primero, después Dios dice, habrá para ti y te sobrará. ¿No es así, hermana Luz María? Ella dice amén porque lo vive. Entonces, y después habrá para ti. Pero nosotros somos el diezmo. Yo gano 290,50 centavos. No puedo poner $30 porque hay que descambiar el billete para poner, porque yo soy exactito. ¡Wow! Lo estoy adelantando para que en Manta no los estropeen mucho. La hermana María dice, gloria a Dios. Ahí dice, aleluya. Y el resto, ay, ay, ay. Dame a mí primero. ¿Ustedes creen que Dios escribe por eso ahí? Yo lo he vivido. Hay algunos que lo viven aquí. Pero eso tiene que vivir. Pero usted dice, ay, como Dios es injusto. Esa hermana María la ha bendecido Dios porque aprendió a poner a Dios primero. Mientras usted no pone a Dios primero, siempre le escaseará. Siempre estará con lo último. Ay, este mes voy a pagar el internet, pero para la luz no me alcanza. Y si pago el agua, ¿por qué tenemos esa vida? Porque somos coño con Dios. Hermano, esto es, tráemela y después harás para ti, para tu hijo. Este es un orden. Primero es Dios y después eres tú. Yo peleaba con mi esposa cuando vivimos acá y siempre le han de haber oído dando testimonio. 9 años que viví en el horno acá calentándome. Y ahora Melissa vive allá, pero no se calienta porque tienen techo, Mariuxi. Nosotros no teníamos, era el zinc, se nos calentaba y parecía, olíamos a pan ya, y cuando nos habíamos bañado, olíamos mejor todavía. Pero primero arreglé el salón y vi lo que hacía falta, pusimos aire, pusimos todo y nosotros ahí quemándonos. Porque primero es Dios. Y cuando usted no tiene este principio, ¿cómo está pidiendo? La hermana Marlene también está que me hace amén. Ella no tenía casa y esa es viuda, pero le llegó el profeta porque ha hecho caso a la palabra. Ese es el testimonio de ella. Lo que me han dicho lo he hecho. Por ahí está Yajaira, que es otra de las nuevas. Esa está haciendo lo que Dios le dice. Y cuando lo hace, pero hay algunos que queremos hacer las cosas a nuestra manera y ahí no funciona. Siguiente versículo. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. El profeta no dice lo que él quiere, sino lo que Dios ha dicho. El predicador a veces se nos puede chispotear para allá y para acá. Nos equivocamos, hablamos lo que Dios no nos ha dicho, pero el profeta tiene que ser efectivo. Y él dice, Dios lo ha dicho, la harina de la tinaja no se escaseará. Si tú me traes a mí primero, ¿para quién trabajaba Elías? Para Dios. ¿Sabía que nosotros trabajamos para Dios? Y no se meta con mi jefe usted, porque mi jefe es el jefe de todos los del mundo. ¿Se da cuenta? Porque así ha dicho el Dios de Israel, la harina de la tinaja no, o sea, cuando tú le das a Dios, no te faltará, le dice, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Iglesia de Jesucristo, esto era para la viuda en ese tiempo. Hoy día Dios te dice, si tú le crees a Dios y a la palabra, venga lo que venga, la crisis que venga, a ti no te faltará nada porque has puesto a Dios en primer lugar. No te faltará nada. Esa es la palabra que Dios te da hoy día, pero de ti depende.
No sigas viendo a Dios de lejos. Dios no trabaja con ellos. Dios trabaja con los que le creen y se acercan a Él. Y el profeta, ¿qué dijo? Dios ha dicho, no ha dicho yo, Elías, vengo a decirle. Dios ha dicho que si me das a mí primero. Y usted dice, no, pero yo le llevo a Dios. Y como usted no lo ve, nunca lo ve a Dios, y dice el otro, coge un poco de monedas y las tira para arriba. A ver, Dios, si tú te gusta la plata, cógele. Como todas caen, estas son mías. Así hacemos nosotros. Dios no quiere plata, pero Él tiene sus empleados aquí en la tierra. Yo dejé mis trabajos, dejé mi tierra, dejé mi familia, porque le creía a Dios, que tenía que traerle la palabra a la viuda, al leproso, y a sanarlos a ustedes. Si usted se acuerda desde a dónde vino y cómo llegó aquí, acuérdese por un momento cómo llegó usted aquí. Llegamos con piojos, con ratas, con todo, pero Dios nos va mudando, nos va cambiando y nos va llevando a lugares mejores. Verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y hizo igualito, porque usted tiene que hacer la voz profética. No haga lo que usted ha pensado hasta ahora, eso no funciona. Y dice, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos días? Muchos días, como el profeta le había dicho. Y verso 16. Y la harina de la tinaja, y la harina de la tinaja, dígale, si tú le crees a Dios al que está al lado, nunca te va a faltar nada. Dígale, si tú le crees a Dios, nunca te va a faltar nada. Es la voz profética, aquí hay profetas. Y dice, ni el aceite ni la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Iglesia, ¿por quién nos va a hablar Dios aquí para adelante? Siempre nos ha estado hablando, pero ignoramos por profeta. Y desechamos la palabra del profeta cuando decimos así no es. ¿Estamos claros? Nunca le faltó, a ti tampoco nunca te va a faltar cuando tú le crees la palabra a Dios. Así es, ¿no, Marius? Mañana. Bueno, vamos a ver, vimos la de la viuda. Vámonos por el leproso. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Vea, es que la viuda era pobre, usted ya tiene una imagen, ¿no? Y este de acá, ¿cómo era? Naamán era general del ejército, era mi respeto. No era cualquier cosa, y haber tenido un billete por ahí de $50,000 mensuales en nuestros tiempos, siquiera. Era general del ejército del rey de Siria. O sea, él con el rey, con el presidente eran a un mismo nivel. No era cualquier cosa, era varón grande delante de su señor el rey de Siria. Era un impío, pero él era grande, dicen, y lo tenía en alta estima. No era un trabajador cualquiera, era como Diosdado Cabello en Venezuela, al lado de Maduro. El uno dice y el otro hace las artimañas. Entonces dice, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Naamán, Dios lo había utilizado para salvar a Siria. No era cualquier cosa. Y dice, y era este hombre valeroso, grande, valeroso en extremo. Pero, y es que el hermano tiene una linda palabra, pero tiene iras. Esa es una lepra. Este hombre era grande, valeroso, estaba al lado del rey, del presidente, había ganado muchas batallas, Dios lo había usado, mira, hasta Dios. Pero tenía, cuando dice pero en la Biblia, usted asiente, ¿qué es eso? Pero leproso. Y la lepra no se la veían en la televisión, ni como le pongan las cámaras, ni por delante ni por detrás, porque andamos cubiertos. Así tenemos nosotros una máscara que no nos deja ver lo que cargamos por dentro. Era leproso, pero Dios sí lo sabía, por eso está escrito aquí. Nadie le había visto la lepra a este hombre. Vamos al versículo siguiente. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Los de Siria, junto con este leproso y armas armadas, habían agarrado a una niña y se la habían llevado. Y al no tener a dónde tenerla, la pusieron en la casa de Naamán, porque él le faltaba una empleada y aquí está.
pero era hebrea, era del pueblo de Dios. Cuando tú eres pueblo de Dios, no importa si te llevan, te meten preso, pero ahí tú vas a ser de bendición cuando estás conectado con Dios. Solo cuando estás conectado con Dios. No importa el lugar donde nos lleve Dios, porque ahí vamos a ser de bendición. Y vea, vamos al 3. Esta dijo, ¿quién dijo? La muchacha. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta. Esa sí conocía al profeta porque era cristiana de los hebreos, pero estaba en un lugar donde no eran cristianos. Y dice: a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Era una muchacha, estaba presa, estaba cautiva, pero conocía a Dios y conocía cómo Dios obraba. Y dijo: ahora póngase a ver, nadie sabía de la lepra, solo la mujer, porque esa sí nos conoce todito, al revés y a los derechos. No le preguntan a mi esposa cómo soy yo, porque ahí me van a ver toda la lepra. Entonces, la mujer sabía la lepra, pero las mujeres siempre cubren. Siempre. No es así, uno les pregunta y se quedan mudas. ¿Cómo es su marido? Sí, bien ahí, por ahí. La mujer nunca lo había descubierto a Naamán. Pero la empleada, cuando usted tiene una empleada en la casa, alguien que le ayude, esa también le conoce todas las deficiencias de la vieja hablona y del viejo gruñón. Le ve la lepra y lo ve cambiándose el calzoncillo y le vio cuántos lunares tiene en la nalga y todo a veces. Cuando usted tiene una empleada lo ve todo, y esa sabe más de dónde están las cosas que la dueña de casa, porque la dueña de casa, la hermana Luz María, se va a su trabajo y ¿quién queda ahí? La empleada. Bueno, ahora tiene empleado nomás. Entonces la empleada sabe todo. Entonces la empleada, cuando estaba bañándose, el leproso le vio y dice: si mi señor fuera el profeta, él lo sanaría. ¿Quién te va a sanar de tu lepra? Aquí están pecando con los profetas. Y ya hay gente que ya anda con guillotina. ¿Por qué? Yo, mi deber es predicarle para que a usted no le vaya mal. Pero si usted ya sigue, insiste, ya qué culpa. Dice: él lo sanaría de su lepra. Verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿A quién le fue a decir Naamán? Al rey de Siria. En mi casa hay una muchacha y me ha dicho que yo tengo una enfermedad y que allá hay alguien que me la puede curar. Vamos con el verso siguiente. Y él le dijo: el rey de Siria habló: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esto es un principio. Dale a Dios primero y Él te devolverá. Cuando iban a pedir un favor, una consejería, llevaban plata, oro, lo mejor. Entonces el rey de Siria, que no era cristiano, son mejores que nosotros. Si va a Manta, lleve ofrendita. No se vaya como ciertos al shopping, al mall de Manta nomás y se la va a comer toda. No los nombro, pero sí los conozco. ¿Quién será? Dice Brando. Entonces dice, bueno, ese es los hijos del diablo. ¿Seré yo? Entonces dése cuenta. Fueron llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. El rey de Siria le manda al rey de Israel: anda allá, si ya te han dicho que allá te va a sanar. Pero como el rey de Siria no sabía que era el profeta, él dijo: la persona más alta allá es el rey de Israel, tengo que hablarme con él. Vamos a ver, porque este hombre se sorprendió, pero le mandaba un regalo. El verso siguiente: toma también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, eso decían las cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Le manda plata, le manda oro de rey a rey. Pero novita no puede venderle a usted nomás cuáquer, pero no lo puede curar a usted. Pero el profeta de Dios sí tiene una cura para ti. El profeta de Dios sí tiene una cura para ti. La gente, cuando no sabe, pone la mirada en el hombre y es maldito los pueblos. Maldito el que pone la mirada en
Novoa no es, Correa así es, no, ahorita que viene el otro, Luis así es. Malditos, dice Dios, pongan la mirada en mí, yo tengo la solución, el profeta es la solución para ustedes, no es ningún hombre de la tierra. Por eso aquí ve que el rey de Israel, ¿cómo? Yo no soy médico, yo no sano a nadie. Cuando le llegaron esas cartas se asustó. Y como Israel, ustedes saben que no se lleva con los demás pueblos, aquí vamos a ver la respuesta, igualito a lo que estamos viviendo hoy día. Dice el siguiente: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido, se enojó y dijo: ¿soy yo Dios que mata y dé vida? Él no sana a nadie. Por eso le digo, Novita no sana a nadie. Novita sabe hacer créditos. ¿Sí se da cuenta? Dice que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de la lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Ahorita que está en guerra Israel con, me olvido, Gaza. ¿Qué le parece si uno de Gaza le escribe ahí una carta? Ese rey tiene que revisarla 1000 veces a ver si es cierto. Y eso más o menos era lo que existía. Siria no se llevaba con Israel nunca. Los pueblos se han llevado con el pueblo de Dios. Por eso a usted no lo miran, a usted no lo quieren, o a usted lo hacen a un lado. Pero cuando usted es buen cristiano, cuando los no, usted baila a los dos lados. Dice Leo, patea con ambos pies, no se preocupe, que usted es amigo más de los mundanos que de los cristianos. Entonces el rey se asustó y dice: este me manda ocasión para pelear, ¿cómo me va a mandar cartas si yo no sé sanar a nadie? Yo no soy médico. Pero la chica no había dicho que le mande al rey, sino a mi señor el profeta. Ya, sigamos. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? Sí, considere, crea que Dios ha dicho que somos varones de Dios. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Sí, eso es lo que dice. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, que estaba furioso, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La voz profética se levanta en estos días, haciendo milagros, prodigios y maravillas en su pueblo y en todos los que creen. Es el profeta. Venga acá para que sepan que hay profeta. La gente no sabe que hay profeta. Vayan, pregúntenle al alcalde cómo se llama de aquí. Vayan, pregúntenle si sabe que hay profeta. Ellos no saben nada. Ellos lo que saben es que te hago un crédito, que te ofrezco en campaña y que te cumplo una parte y la otra me la guardo. Pero ellos no saben curar a nadie. Pero el profeta sabe lo que a ti te hace falta. Y cuando te dejas direccionar por un profeta, a ti te irá bien. Eso dice amén la hermana Marlene. Sí, hay unos que otros por aquí que creen. Entonces dice: vamos. Y vino Naamán con sus caballos, porque el tipo andaba, era como que usted anda en un Mercedes-Benz, en un carro de alta gama. Y vino en su caballo y con su carro, y se paró a las puertas de la casa, como que se para allá afuera. Pero en un carrazo de esos, bien puesto. Es que era la mano derecha del rey de Siria. Pero acá adentro estaba el profeta. Acá estaba el profeta Víctor. No, ese tiene mucha plata. Yo creo que Eliseo no tenía plata. Entonces ese rico de allá con su lepra, pero lo menospreció porque tenía un buen trabajo. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros, que pensamos que la plata, el carro, las casas y las propiedades te hacen mayor que el profeta. Yo te digo que no tienes parte con Dios. Si tú crees en lo que tú tienes, no tienes parte con Dios. Entonces se paró a las puertas de la casa donde estaba Eliseo. Siga el siguiente. Y entonces Eliseo le envió un mensajero. Y ese mensajero es Efraín. Efraín, anda, dile a ese de allá. ¿Qué le vas a decir? Ahí está. Le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará. ¿Cómo se llama el río de aquí? Poweker. Ese tiene toda la unción, ¿no es cierto? Para bañar a un orgulloso. Tiene todos los estiércoles de aquí de Santo Domingo. Eso fue lo que le dice. El profeta sabe lo que le hace falta a ese de allá. ¿Cuál era la lepra? Orgullo.
Anda, Efraín, dile que se vaya a bañar ahí en el Pogue y él será limpio. Esa es la voz del profeta. Porque no es que el agua del Pogue sana, sino que lo que sana es la obediencia. Y como él era orgulloso, el profeta se dio cuenta que era lo que le hacía falta a él. Y entonces viene aquí la otra hermana y me reclama: oiga, pero a la hermana Rosa usted le dijo una cosa. Y me dice la hermana Tulio: ¿y a mí? Y Sarita ahí se hacen dos. Como si a ella le dijo a mí. Pero sí que si ustedes tienen orgullo y la de acá no tiene orgullo, esa es la diferencia. Hermano, el orgullo, la ira está matando a la iglesia. Y usted viene a la iglesia, está en un discipulado. Y lo van a ver el miércoles. Martes vuelvo, claro, martes. Y lo van a ver. Que lo que dije ahorita es casi aparecido. Casi. Ya. Y nada más se fue. Casi no se parece a nosotros, ¿no? Y es pura humildad, parece. Pero tienen unas espinas. Y dicen, diciendo aquí yo decía, es que usted se ha pasado toda la vida en el yo digo que así debe ser. Nuestro hermano Víctor, ¿se le parece a alguien usted, no? Usted decía y decía. Pasó 16 años viniendo a la iglesia. Él decía, pero no es así. Dice, he aquí yo decía para mí. Saldrá él luego. Él quería venirle a poner orden al hombre de Dios acá. Porque él era rey, era como jefe del ejército de Siria. Y dice, saldrá él luego, y estando en pie, como él estaba en el caballo, él de abajo y yo de arriba, mi lugar nadie me lo quita porque yo soy general. El profeta tiene que humillarse delante de mí. Eso es lo que usted está esperando. Eneono, carita de mono. El profeta te va a decir de parte de Dios lo que tú necesitas. Y dice, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Sí esperaba el favor de Dios. Nosotros venimos por el favor de Dios, pero usted quiere seguir con sus mismos caprichos. No funciona. No le ha funcionado y no le va a funcionar. Entonces, invocará el nombre de Jehová. Dios se la sabía. Así viene mucha gente a quererle enseñar al pastor. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Quería que le sane la lepra como a Brandon cuando vino aquí. Pero yo lo direccioné y lo bueno es que le hace caso. No entiende, pero hace caso. Pregunta 100 veces, sí, pero no importa. Solo el pastor Esteban no lo soportó. Pero me lo dejó a media hasta allá. Ya me lo dejó más suave. Verso siguiente. ¿Y qué dijo este orgulloso, este general del ejército? Dijo el Pogue, ¿qué río más Pogue? ¿Cómo río más sucio? Dice, Habana y Falfal, río de Damasco, de donde él venía. O sea, allá donde yo vivo hay ríos mejores que este. Dice, no son mejores que todas las aguas de Israel. Lo menospreció Israel. Hay gente hoy día, políticos y pueblos y naciones menospreciando a Israel. Yo digo, tenga misericordia Dios de ellos porque les va mal. El que se mete con Israel se metió con Dios. Y dice, y él menospreció lo que el profeta le estaba diciendo. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. ¿Y cuántos años vivía ese general ahí? Ponga que tenía 50 años. Se había bañado 50 años y nunca se había limpiado. Le seguían aumentando las lepras. Entonces la voz profética te cambia. También no seré limpio. Y se volvió y se fue. Hermana Luz María, el enojo con la ira, ¿cómo son ahí? ¿Qué son primos, hermano? Ay, los que están airados hoy día. Comience a ayunar. Y dígale, Señor, quítame esto, porque esto no viene de ti. Somos cristianos, amamos a Dios, pero la ira nos tuerce. ¿Y cómo se fue este? Enojado. La ira lo vimos en Lucas, ¿no? Fuertecito está esto. Más o menos blanquita, ¿no? ¿Qué dice hermana Patricia? Si le sigo dando o está brava conmigo. Ah, bueno, gracias. Ay, sí. Entonces, no porque yo la iba a sentar en el discipulado con Mariel de aquí para adelante, pues ya se nos va Mariel. Para que me la codee y le diga, hermana Patricia, sopórtelo.
porque me quita la diversión, dice Mariel. Porque miren, Mariel, cuando yo comencé el año pasado con los pastores, ella dijo así: un día que nos invitaste a comer en tu casa, se me sentó a mi lado, que quería hablar. Apóstol, ¿qué tengo yo? Cuando usted mete el bisturí, yo me da risa. Yo le digo: y usted no es que es sádica. Porque yo estaba predicando fuerte y ella decía que le daba risa. ¿Por qué? Porque cuando uno está alineado al plan de Dios, a usted le da risa. Si van a hablar en manta de plata, la hermana Luz María dice: ¡aleluya! Y el otro dice: yo para eso no vine. Si usted no da, usted dice: wow, solo de eso van a hablar. Lo que dice el diablo y el mundo afuera. Entonces, eso es, dice: si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. El enojo, la ira, escuche. Vamos al siguiente. Mas sus criados. ¿Hasta quién le había hablado allá a Eliseo? Al leproso. ¿Quién le había hablado? Ya lo dije aquí. El profeta Eliseo fue que le mandó a decir que se fuera a bañar 7 veces. ¿Hizo caso? Se fue enojado. Si te ha hablado el profeta y tú no haces caso, ¿quién te va a hablar después? Escucha. Más sus criados. ¿Quién te va a mandar a hablar ahora? Un criado. Uno de que recoge la basura del municipio. Alguien, pero así de lo más bajo. Por necio, por iracundo, Dios te va a mandar que te hable una persona así. Los empleados de este general, sus criados, vea, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, estamos el día del Padre, ¿no? Si no haces caso al profeta, te van a hablar tus hijos. Pastora Marta, Pastora Luz María, como que Dios ha utilizado los hijos para hablarles a ustedes porque no han hecho caso a veces en ciertas cosas. Sí, igualita. Ronald para ella, Teban para usted. Pues a veces nos hemos parado. No. Los hijos han tenido que hablar. Y estos criados le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, será difícil bañarse 7 veces. Es facilito, ¿no? Y si ahorita van a Manta, hasta Melissa, que no se baña, se va a bañar. No se baña en el mar, digo, por si acaso, no piensen mal. Entonces, si el profeta te mandara una gran cosa, no la harías. Dios te la hace facilita, pero obedece la voz del profeta. Bañarse 7 veces lo más rápido. Y a donde lo mandaron no es donde usted dice. Ahí está el secreto. Yo me baño, pero aquí no, allá sí. Es donde el profeta dice. Y le dice: ¿pero quién están hablando? Los criados. Y dice: no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? ¿Cuál era la voz del profeta? Lávate aquí 7 veces, zambúllete y sal y serás limpio. Cuando usted oye no tienen que darte un sermón de 2, de 4 horas. No me tienes que tener a mí sudado aquí predicando. Solamente aprende a obedecer la voz profética. Dios hace locuras. Dios habla y Él sabe lo que a ti te hace falta. Y este orgulloso tenía que bajárselo el orgullo, porque era generar con harta plata, con carros, con caballos. Pero Dios quería bajarle el orgullo. Y verso 14. Él entonces descendió y se zambulló. ¿A quién le hizo caso? A los empleados, no al profeta. Y así habíamos algunos. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió. Y su carne se volvió como la de un niño. Y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. ¿Para qué te trae Dios a la iglesia? Te quiere limpiar. Te quiere limpiar. Quiere sacarnos las cosas. A los que estamos aquí ya viejitos, pero no nos hemos querido hacer la palabra de Dios, y ahí estamos. Y pongo un ejemplo de las pastoras, mi esposa y la pastora Luz María. Les ha tocado, han tenido misericordia de Dios, porque antes nos los mandó con el barrio de la calle, con los hijos. Y como los hijos, sí, ellos han llegado. A veces Dios nos ha estado hablando a través del profeta, pero no. Entonces, miren, hermanos, nosotros perdemos la voz de Dios porque desconocemos cómo trabaja Dios. Y fue limpio. El plan de Dios es que tú seas limpio. Y te voy a confirmar hoy día, porque no quiero, porque yo voy a seguir enseñando, al menos en los discipulados, esta palabra, y usted va a comenzar a chocar. Y pongo ejemplos, con ejemplos le predico. Dice, Segunda de Crónicas 20:20.
Cuando se levantaron por la mañana estaban en una guerra, ¿no? A que tú la ganas, a que yo la gano. Salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, rey, estando en pie, dijo: oíme, Judá, y moradores de Jerusalén, en el pueblo de Israel, oíme. ¿Y qué dice? Vea esta partecita. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Cuántos creen en Dios? A ver, ¿cuántos creen en Dios? Los que están aquí, levanten la mano. ¿Cuántos creen en Dios de los que están aquí? ¿Creen en Dios y estaréis? Si tú no crees en Dios, no estás seguro en nada, ni en tu hogar, ni en tu negocio, ni en tu trabajo, ni en nada. Y vamos a ver la otra partecita que usted no la vive. Aquí creen en Dios la mayoría. ¿Y qué dice? Creed a sus profetas y tendréis alta lana. ¿Tienes que creer en Dios porque Dios te bendiga? No, había viuda pobre, leproso orgulloso. ¿Qué necesitaron? Profeta. Dios no te va a hablar, aquí hay profetas. Cree en Dios y ya estás seguro en Dios. Pero para ser prosperado no es a través de Dios, sino a través del profeta. Y a veces hay alguien que por ahí se atravesó, la hermana Marlene por ahí, y le quiso hablar y decirle a Sarita: Sarita, venga acá que quiero hablar una palabra. No, yo voy donde la pastora para que a mí me hable. Y Dios tenía la palabra, era en la hermana Marlene, no en la pastora. No hagamos menos a nadie. Y usted no obtiene el beneficio de Dios porque a veces queremos. A mí, si un niño me dice: apóstol, yo quiero hablar con usted, Dios me mostró, y yo me siento a escucharlo, porque a través de ese niño me puede hablar Dios. Tengamos humildad, tengamos sencillez. Eso es lo que nos pasa. Para ser prosperados es a través de los profetas. Y termino. Ya no se me duerme más, Pastora Luz María. Hechos 3, 22 y 23. Y con esto cierro. Si este no le llega a usted, Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo, ¿quién era Moisés? Era un profeta. Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta. Tráigalo de Italia, tráigalo de España, tráigalo de Estados Unidos. Vamos a traer un profeta de Israel porque allá nació Jesucristo. Eso hace la gente que no cree y no sabe. ¿Qué ha dicho? Moisés dejó explicando a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta. ¿De a dónde? ¿Cuántos hermanos tiene aquí, hermana Luz María? Párese de aquí. Mire para allá. ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿Usted cree que de aquí saldrán profetas? ¿De dónde va a levantar profeta Dios? Y tenemos que irlo a ver de Guayaquil o de Quito o de Estados Unidos. La palabra lo dice, los profetas lo levantan aquí cuando usted cree, cuando no, usted los mata. Por eso que Jesucristo clamó y dijo: Jerusalén, Jerusalén, porque matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Quién están ahí? Apóstoles y profetas. Enviados somos nosotros los apóstoles. Pero no escuchan la voz. ¿Por qué matan a los profetas? Cuando nosotros no creemos en la voz profética, matamos la bendición que Dios nos ha mandado a nosotros. ¿Está viendo? Dios le levantará profetas de entre vuestros hermanos, como a mí, dijo Moisés. O sea que podemos ser profetas como Moisés. Así como a mí me ha levantado Dios, así los quiero hacer a ustedes. Y a Él oiréis. ¿Ah? ¿Qué dice? Y a Él oiréis en todas las cosas. No se pierda el martes. Ahí les voy a ver cómo habla Dios. Y les tengo algo ahí de lo que Dios ha visto de ustedes. Y no es muy buena la noticia. Ahí sí va a estar Mariel. Entonces, sí, la noticia no es muy buena. Pastor Carlos está encargado de hacernos ver eso que tiene. Pero no lo va a poder sacar el Pastor Carlos porque no sabe. Bueno, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. No tenemos que andar buscando un profeta. Ahorita viene a Manta un profeta, 2 apóstoles y profetas, que ellos son apóstoles y profetas reformadores de la iglesia. Pero para que usted entienda y no pierda lo que allá nos van a hablar, le estoy hablando esta palabra, porque a veces usted la juzga, la palabra, juzga al profeta en vez de la palabra, y eso nos trae maldición. Y yo no quiero gente maldita. No me llevo yo con ellos, me llevo con los benditos, con los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Y veamos el 23, último versículo.
Y a toda alma, ¿cuántos tienen alma aquí? Y a toda alma que no oiga a aquel profeta. Ay, 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 ay. ¿Qué? Te saca del piano y la casa de aquí tampoco, no te necesitamos más. Y todo aquel que no oiga a aquel profeta que ha levantado Dios de entre medio de... Yo sí le creo si viene el profeta Sojo o el profeta Abelardo. Sí, ellos son apóstoles y profetas de un nivel muy alto. Pero usted va a llevar un problema porque usted tiene que hacer a los que Dios le ha puesto en su casa. Le estoy enseñando. Porque de allá de Manta pueden venir algunos, va a venir Darwin. No, si ya le ha puesto el Roja, dijo así, yo hago así. ¿Yo por qué tengo que hacerle caso a ese Esteban? Te jodiste. Ese es el profeta que Dios les ha puesto a ustedes. Con ese tienen que dar los primeros pasos. Es que yo le estoy predicando esto porque yo ya he visto gente que va, desde que nosotros comenzamos a ir el 2002 a Colombia, yo he visto mucha gente caer porque vino orgullosa allá. Es que el de allá dijo, y ya no hacen caso a la voz de la casa. El profeta para usted y para su sanidad y su libertad es la casa. Ese es el Padre. Aquí es donde estamos, aquí es donde Dios está levantando profetas. Y cuando usted no oye a aquel profeta y dice, Brando, ¿qué pasará? Le digo, te saca Dios del piano, de la iglesia y te bota al power. Sí, pobre, ni sé cómo se llama ese río. Te saca. Así que oirás a Lucy, pobre de ti. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿está claro la palabra? ¿La entendimos? ¿Por qué a veces nos falta todo? Porque yo creo en Dios, así viene usted en la iglesia. Pero ese hermanito, esa hermana, ¿yo por qué le voy a creer? Usted está despreciando al profeta. En su casa, vea este versículo. De entre sus hermanos, y a veces nos levanta el más chiquito que nosotros. Nosotros nos creemos algo y cuando acuerda acá salió. Dios, ¿de quién es la obra? De Dios. No es mía, no es suya. Usted y yo no tenemos derecho a opinar en lo que Dios hace. Todo es de Él y para Él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie.